Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula donde abordaremos temas relevantes e importantes asociados a lo que es la crianza de terneros. Debemos tener claro que hay distintos sistemas de crianza. Está, por ejemplo, en la crianza natural, que es aquella en la que el ternero vive con su vaca todo el tiempo y se alimenta constantemente de ella. Está el sistema de nodrizaje, donde le sacamos provecho a una vaca que tiene buen comportamiento y buena producción, pudiendo pegarle terneros al cual ella alimentará como si fueran propios. O bien está el sistema de crianza artificial, que es el que profundizaremos a continuación. La crianza artificial comienza prácticamente en el momento del preparto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos preocuparnos de que nuestra vaca que está preñada reciba una dieta adecuada. Y no solo una dieta adecuada, sino también un manejo sanitario adecuado. Las vacunaciones son importantes y sobre todo la alimentación. Vacas que están con buena alimentación van a ser vacas que produzcan una mayor cantidad de calostro y después una mayor cantidad de leche para criar a sus terneros. Hay que entregarles un lugar cómodo y tranquilo. Nuestras vacas debiesen parir en un lugar que sea grato para ellas. De esta manera, el parto será sin complicaciones, sin inconvenientes y podremos tener un ternero mucho más sano. Tenemos que contrastar lugares de nacimiento. Ya les comentaba, hay que preocuparse que sea un lugar óptimo. A la izquierda vemos un lugar donde no es óptimo el parto porque hay consecuencias en el ternero posteriormente, y mientras que a la derecha vemos un lugar completamente diferente. Que nos quede claro, prefiramos siempre el parto en lugares cómodos y tranquilos para nuestras vacas. Una vez que ya tenemos controlado lo anterior, viene la preocupación desde el ternero cuando acaba de nacer. Después de que nace el nacido, ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿De qué nos tenemos que preocupar? ¿Qué no se nos puede pasar por alto? Lo más importante después de que nace el ternero es la desinfección del ombligo. La desinfección del ombligo tiene que realizarse con una solución desinfectante, normalmente en base a yodo, tintura de yodo al 6,5%, tanto por fuera como por dentro. Es importante sobre todo la desinfección del ombligo por dentro. En este caso vamos a aplicar una cantidad de yodo al 6,5%. Adentro del ombligo vamos a asegurarnos de que ese producto se mantenga ahí por lo menos 45 segundos a un minuto para que pueda hacer la acción como corresponde. ¿Cuál es esa acción? El yodo acá hace dos efectos. Primero, desinfecta y evita que se aumente la cantidad de microorganismos patógenos en el lugar del ombligo, y además tiene un efecto secante, cicatrizante mucho más rápido. Por lo tanto, mientras más rápido se seque el ombligo, mucho menos posibilidades tenemos de que nuestro ternero se vaya a enfermar. En este video podemos ver un ejemplo de cómo se debe realizar la desinfección de un ombligo en el caso de que el ternero ya tenga unas cuantas horas de nacido y no sea tan fácil aplicar yodo al interior. El ternero siempre lo vamos a tener en decúbito o lo vamos a tener botado. Vamos a tomar el ombligo y lo vamos a sumergir en un recipiente que ya tenemos previamente seleccionado con la solución desinfectante, en este caso el yodo. Vamos a sumergir, como les dije, y vamos a llevar el resto del recipiente a tomar contacto con el nacimiento del ombligo. Este es un procedimiento incómodo, el yodo arde, así que va a ser un poco molesto para el ternero al principio. Igual es molesto cuando nosotros aplicamos el yodo al interior del ombligo en un ternero recién nacido, así que hay que tener la precaución de evitar los movimientos bruscos, ya que el ternero nos podría a lo mejor dar una patada. El consumo de calostro también es importantísimo y debemos saber qué es el calostro. Y como bien dice acá, es aquella secreción de la glándula mamaria que se produce dentro de las 24 horas después del parto. En la tabla que tenemos acá abajo nos muestra las diferencias composicionales del calostro versus la leche. Veamos, por ejemplo, que el calostro tiene muchos más sólidos, tiene mucho más grasa y sobre todo algo que nos interesa es que tiene una mayor cantidad de anticuerpos versus una leche que ya está entera. El calostro solamente es 100% calostro al primer ordeño. A partir del segundo o tercer ordeño en adelante vemos que va perdiendo su condición de mayor cantidad de sólidos, grasas, proteínas, anticuerpos, hasta que llega a ser una leche entera. Por lo tanto, siempre debemos preocuparnos de que el ternero consuma calostro desde la primera ordeña.
El calostro tiene distintas funciones. Una de ellas, la más importante, es el aporte de anticuerpos o de inmunidad pasiva al ternero. Estos anticuerpos son células de defensa que se traspasan desde la madre al calostro y posteriormente desde el calostro al ternero, mediante la absorción a nivel de intestino. El calostro aporta también una gran cantidad de energía, ya vimos anteriormente en la composición de este. Por lo tanto, es importantísimo que el ternero consuma calostro lo antes posible después de nacido para que tenga la energía suficiente y comience su actividad normal. Y tiene también un efecto laxante, el cual estimula la motilidad intestinal y favorece la eliminación del meconio. Este efecto laxante estimula el desarrollo y el funcionamiento del sistema digestivo, que más adelante será esencial para que el ternero pueda alimentarse de manera correcta. ¿Cuánto calostro administrar? La verdad, esa pregunta depende de algunas cosas. Por ejemplo, de la calidad del calostro. Y la calidad del calostro la vamos a medir básicamente en cuanto a los anticuerpos presentes en este. Tenemos dos formas o dos instrumentos que podrían estar a nuestro alcance que nos permitirían evaluar la calidad del calostro. Tenemos acá a la derecha una imagen de un calostrómetro y tenemos acá abajo un refractómetro. En el caso del calostrómetro es un elemento que mide la densidad. Por lo tanto, vean ustedes acá, esta es la estructura, hay un recipiente, nosotros aplicamos el calostrómetro y este va a flotar dependiendo de la densidad. Mientras más denso el calostro, más va a flotar. Por lo tanto, nos permite evaluar acá con los colores la calidad buena, regular o mala. Si el color verde en este caso es el que queda sobre la superficie, quiere decir que el calostro es de buena calidad. Si queda el amarillo, quiere decir que es de regular, o si ya queda el rojo sobre la superficie, nos indica que nuestro calostro es de mala calidad. Depende también del peso vivo del ternero. Normalmente uno recomienda administrar el equivalente al 10% del peso vivo en calostro. Es decir, si un ternero pesa 40 kilos, nosotros deberíamos preocuparnos de que éste consuma al menos 4 litros de calostro. Depende también de las horas de nacido. Mientras antes nosotros demos el calostro, mejor. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, el intestino va perdiendo la capacidad de absorber estas células de defensa. Por lo tanto, estaríamos asumiendo que mientras más tarde demos el calostro, menos células de defensa estamos absorbiendo y por lo tanto nuestro ternero quedaría susceptible a la presentación de algunas. En el siguiente video se puede ver cómo se evalúa el calostro utilizando un calostrómetro. Vean acá que hay un recipiente especial y este también tiene que mantenerse a una temperatura, o sea, cuando yo quiero evaluar el calostro tiene que estar por lo menos a 20 grados. Se deposita el calostrómetro y se ve hasta dónde flota. Ahí estaba entonces la manera en la cual se evalúa o se utiliza el calostrómetro. Pero vámonos a la forma más sencilla y la forma práctica. ¿Cuánto administrar? Bueno, la recomendación general siempre es dar 2 litros de calostro lo antes posible, ojalá inmediatamente después de que el ternero nace, y repetir esa dosis, es decir, los mismos 2 litros, en las 6 a 8 horas siguientes. De esta manera, estaríamos entregando el equivalente aproximado al 10% del peso vivo en el caso de un ternero que pese aproximadamente 40 kilos dentro de un tiempo considerado relativamente bueno para favorecer la absorción de estas células de defensa. La pregunta es cómo administrar. Bueno, tenemos la opción de dejar que el ternero se levante, se incorpore y vaya por sí solo a obtener el calostro directo desde la glándula mamaria de la madre, que es una opción. Está la otra posibilidad que es en la cual nosotros entregamos el calostro mediante la utilización de un biberón.
como el que se muestra en la imagen, o bien, en el caso de que haya sido un parto complejo, distóxico y al ternero le cueste todavía incorporarse, lo veamos un poco lento, o simplemente nos queramos asegurar de que la cantidad de calostro que consumirá es la que necesita, podemos utilizar en este caso un sondaje, como se muestra en la imagen. Este procedimiento tiene que hacerse de manera cuidadosa y por personas que estén entrenadas para ello, para de esa manera evitar daños y consecuencias negativas sobre el animal. En este video se muestra cómo es el procedimiento para un correcto sondaje de los terneros. Vean ustedes que acá la sonda que se utilizará es una sonda semiflexible, tiene un largo determinado, hay un ensanchamiento en la punta que es la que va a llegar al estómago, y en el otro extremo, donde está la marca azul que indican ahora, está el límite hasta donde debemos ingresar la sonda. Para trabajar de manera correcta con el animal, nosotros debemos llevarlo hacia una esquina, de esa manera evitamos que se nos arranque. Nos colocamos sobre él, levantamos levemente la cabeza hacia arriba, vemos cuando vamos introduciendo la sonda que ésta esté ingresando hacia el exófago. Llegamos hasta el punto límite, ¿no es cierto?, la marca, y revisamos por el costado de que efectivamente esté en el esófago y haya llegado al estómago. Si por alguna casualidad llegara a entrar a la tráquea, el ternero inmediatamente tosería. Aseguramos que estamos en el estómago, se abre la llave para que comience a caer el calostro y este vaya llegando directamente al estómago del ternero. Vean que baja lentamente el calostro, va ingresando lentamente al organismo, que es la manera correcta. Una vez que ya se consumió o ingresó la cantidad que nosotros queremos, cerramos el paso y retiramos cuidadosamente la sonda desde el interior del ternero. Tenemos la opción de dejarlo reposar en el mismo lugar o, si es necesario, incentivarlo a que se ponga de pie y llevarlo finalmente al corral donde él debiese quedar. Las instalaciones de nuestros terneros o de nuestras ternereras en realidad también son importantes. Acá es independiente si vamos a utilizar una jaula individual o un corral individual y un corral colectivo. Hay que cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, el espacio. Necesitamos entregarle a nuestros terneros al menos 1,5 metros cuadrados para que él se pueda mover, ¿ya? Es decir, en el caso de una jaula individual, de 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo. O si estamos hablando de jaulas colectivas, no deberíamos tener más allá de 10 terneros por corral. Por lo tanto, debiésemos considerar que si es 1,5 metros cuadrados por ternero y son 10, deberíamos entregarle a esos animales el equivalente a 15 metros cuadrados, lo que podría corresponder, por ejemplo, a una jaula de 5 metros de ancho por 3 de largo o algo por el estilo. Independiente de cuál sea la forma, si va a ser individual o colectiva, debemos tener en cuenta que la ternerera debe contar con una adecuada ventilación. Esto permitirá ir recambiando el aire constantemente y evitar la acumulación de gases como el amoníaco que se produce por efecto de la fermentación o la acumulación de orina y heces al interior de la cama. Tenemos que evitar las corrientes de aire bruscas. Por lo general se prefiere que la zona que esté un poco más abierta sea aquella zona en la que no da directamente el viento. En el caso de nosotros, por la zona, debería ser la parte que quede abierta apuntando hacia el lado sur, mientras que el lado norte debiese estar mucho más protegido. Debemos preocuparnos de una cama completamente cómoda y confortable para nuestros terneros, la cual tiene que estar limpia, seca y con una esponjosidad adecuada. El ternero tiene que ser capaz de estar echado, y al estar echado, la paja o la viruta, lo que estemos ocupando, debe cubrir por lo menos los nudillos de este. Una vez que hemos hecho la limpieza y queremos asegurarnos de que la cama está realmente cómoda, podemos hacer una prueba sencilla. Nos colocamos nosotros de rodilla al centro de la ternerera e intentamos dar 3 o 4 pasos. Si nos incomoda al hacer este proceso de rodillas, quiere decir que la cama aún no es confortable, no es blanda y debemos corregirlo. De lo contrario, si no nos complica o no nos incomoda hacer este procedimiento, quiere decir que la cama está en óptimas condiciones. Es importante tener también dentro de la ternerera lugares separados, es decir, lugares, por ejemplo, destinados a hospital,
donde podamos llevar a los terneros que están enfermos y dejarlos a la vista para poder realizar un tratamiento adecuado, mantenerlos en observación y evitar de esta manera también la propagación de la enfermedad hacia el resto del grupo. Cuando alimentamos nuestros terneros, podemos hacerlo utilizando leche entera o bien utilizando sustituto lácteo. Independiente de cuál sea el alimento que vamos a ocupar, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que son claves para que sea exitosa la alimentación. Primero, el horario. Yo debo preocuparme de todo el tiempo dar la leche en el horario que corresponde, ser muy riguroso en esto, y desgraciadamente esto tiene que transformarse en rutina. Si doy alimentación en la mañana a las 8 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde, que todos los días se trate de cumplir ese horario para que nuestros terneros no pasen muchas horas sin alimentarse. Lo mismo en cuanto a la temperatura. Debo preocuparme de dar siempre la leche a la misma temperatura. Si voy a comenzar a dar leche tibia, que todo el tiempo sea leche tibia. Si comienzo a darles leche fría a los terneros, es decir, a temperatura ambiente, que siempre sea a la temperatura ambiente, pero que no hayan cambios en el proceso. Lo mismo pasa con la higiene. Debo preocuparme siempre de que todos los utensilios que utilizo en la alimentación se encuentren limpios y ojalá desinfectados. Y preocuparme de la cantidad. Es decir, si voy a entregar 4 litros al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, que siempre sea en esas cantidades. Si quiero hacer algún cambio, debo hacerlo siempre de forma paulatina. Si por alguna razón quiero cambiar al método y dar solamente 4 litros en la mañana, bueno, tendré que ir haciéndolo progresivo, un día 2 en la mañana, al otro día 2,5 en la mañana y 1,5 en la tarde, después 3 en la mañana y 1 en la tarde y así hasta lograr completar los 4 días, pero tiene que ser un proceso paulatino. Si se hace todo muy brusco, lo más probable es que nuestro ternero se vea afectado por diarreas. Algo que no puede faltar en la ternerera es el agua. El agua tiene que estar disponible y debe ser limpia, fresca y en cantidades adecuadas para el ternero a partir del segundo día de vida. De ahí en adelante nuestro ternero necesita constantemente tener agua. El agua, en este caso, o al revés, más bien dicho, la leche, no reemplaza a las necesidades de agua. Dentro de los alimentos sólidos que podemos administrar a nuestros terneros está el concentrado y está el heno. El concentrado y el heno lo que van a hacer es estimular el desarrollo del rumen y hacer que nuestro ternero pase desde alimentación con leche a alimentación sólida y deje de ser un monogástrico y pase a ser un poligástrico en este caso o un rumiante completo. ¿Ya? El concentrado y el heno tienen funciones distintas pero se complementan. El concentrado actúa como un sustrato para el desarrollo de las papilas ruminales y de esta manera el rumen puede hacer una buena digestión, mientras que el heno o el fardo aporta la fibra necesaria para estimular la contracción de las paredes de este, se desarrolle la musculatura y las contracciones más adelante sean de manera fuerte y buenas. Está la opción también de entregarle pradera a nuestros terneros en el caso de que se tenga un sistema entre comillas mixto en el cual el ternero solo va a la ternerera para alimentarse, recibir el concentrado, el heno y la leche y después de ello pasa el resto del día en el potrero. Acá podemos ver un esquema donde se nos muestra o donde se ve cómo es el desarrollo y la importancia que tiene en cuanto a porcentaje de participación de las estructuras. Recuerden ustedes que en el caso de los rumiantes, los bovinos, ahí existen los preestómagos y el estómago verdadero. En el caso de los preestómagos tenemos el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso pasaría a ser el estómago verdadero. Cuando el ternero nace, es joven, tiene una mayor participación en el abomaso, es decir, la mayoría del alimento se procesa y se digiere acá y después pasa a los intestinos, mientras que cuando el ternero ya es rumiante o el animal ya tiene un desarrollo normal del rumen, este pasa a tener un 80% de participación en el proceso de digestión versus un 7% del abomaso. Lo que nosotros buscamos al entregarle concentrado y heno a nuestros terneros es que pasen lo más rápido posible de ser animales que su alimentación depende de la leche a que sean animales rumiantes y de esa manera poder comenzar a entregarle alimentos sólidos como puede ser más concentrado, más fardo o simplemente la pradera. Para el caso del destete, este puede ser llevado a partir de los 70 a los 90 días
considerando simplemente ese factor de tiempo. Podemos complementarlo a lo mejor con el peso del ternero cuando éste ya alcance el doble de su peso al nacimiento. Es decir, si un ternero nace con 35 kilos, yo podría estar destetándolo con 70 kilos. Lo ideal sería que esos 70 kilos yo los alcance dentro del tiempo que está indicado anteriormente, entre los 70 a los 90 días como máximo. O bien puedo utilizar el hecho de el consumo de concentrado. Cuando el ternero consuma entre 800 gramos y 1 kilo de concentrado diario, por lo menos durante 3 días seguidos, quiere decir que ya está en condiciones de ser destetado. Destetado de la dieta líquida. Acá no puedo dejar de alimentar al ternero inmediatamente sin concentrado. ¿Ya? Tengo que mantenerlo. Si le estoy dando fardo, también. Si le estoy dando pradera, también se la mantengo. Pero si hago el destete de la dieta líquida. Y ese destete también tiene que ser paulatino. No puede ser brusco. ¿Cuáles son las principales enfermedades que nosotros podríamos ver o encontrar en el proceso de la crianza? Tenemos las diarreas, que son causadas principalmente por virus, bacterias, coccidias y muchas veces causadas por algún desorden en la alimentación, por lo que ya veíamos anteriormente. Si no respeto las temperaturas, los tiempos, ¿ya? Las cantidades, yo podría estar provocando diarrea del tipo alimentaria. Estas van a producir decaimiento, deshidratación, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este caso? Bueno, lo primero es separar los animales afectados, ¿no es cierto?, del resto del grupo para evitar que haya un mayor contagio. Voy a realizar la evaluación del ternero si es que puedo y lo sé hacer, tomo la temperatura y evalúo si tiene fiebre o no. De lo contrario, voy a tener que llamar a un veterinario para que me asesore o me ayude con el tratamiento más adecuado en base a la diarrea que presenta el ternero. Si es que ya no tengo un plan previo o un estándar de tratamiento en caso de animales con diarrea. Lo que yo busco es que ojalá menos de un 25% de los animales presente diarrea en la crianza. Siempre van a haber problemas de diarrea, pero yo lo que busco es que sea la menor cantidad de terneros posible los que se afecten. Tenemos también las neumonias, que también pueden ser causadas por distintos agentes como virus, bacterias, hongos o por aspiración de sustancias. Estas también van a producir decaimiento, La onfalitis es otra de las enfermedades que en este caso afecta al ombligo, es la inflamación del ombligo, que es causada por bacterias que ingresan a este y que colonizan la zona y producen la enfermedad. Puede también darse el caso de que estas bacterias recorran todo el cuerpo y ahí la situación es más compleja. Se va a producir inflamación del ombligo con presencia de pus, dolor, fiebre, decaimiento, pérdida de apetito y, como les mencioné anteriormente, incluso se puede dar inflamación de las articulaciones cuando estas bacterias recorren todo el cuerpo del animal. Lo que debo hacer es separar al ternero, llevarlo a nuestro corral de hospital o a nuestro corral de enfermería e iniciar el tratamiento indicado que ya tenga establecido o bien llamar al veterinario. Esta enfermedad se va a evitar o se puede evitar muchas veces cuando se hace una correcta desinfección del ombligo. Vemos acá las secuelas que puede dejar en el caso de una onfalitis. Acá las bacterias recorrieron el organismo, se alojaron en las articulaciones y produjeron lo que se conoce como una artritis. En este caso afectó los dos miembros. En cambio acá a la derecha vemos la inflamación solamente del ombligo y probablemente esto esté con un gran contenido de pus y sea necesario un tratamiento adecuado. Otros manejos que podemos hacer dentro de las ternereras son los siguientes. Descorne y corte de tetilla supernumeraria. Este procedimiento debe hacerse lo antes posible en nuestros animales, mientras más jóvenes mejor, de esa manera minimizamos el estrés. Hay que tener presente que deben ser realizados de manera adecuada para evitar el sufrimiento innecesario y muchas veces, idealmente, que sean supervisadas por la presencia de un médico veterinario. Para el descorne tenemos dos métodos. Por ejemplo,
Acá vamos a ver uno que es la utilización de pasta de descorne. Vamos a ubicar dónde está el lugar de crecimiento del cuerno. ¿Ya? Una vez que vemos bien dónde está este punto de crecimiento, este botón córneo, nos vamos a preocupar de hacer un corte de pelo de la zona con una rasuradora o bien con tijeras para que el producto que vamos a utilizar haga un efecto de manera adecuada, sea un buen efecto y cumpla el objetivo que buscamos, que es el no desarrollo del cuerno. Se puede aplicar también, una vez que ya se han cortado el pelo, un anillo protector, en este caso con vaselina sólida o con alguna otra sustancia que evite que el producto que vamos a ocupar, la pasta, pueda llegar a otros lugares de la zona de la cabeza. De esa manera evitamos complicaciones al ternero. El producto que se va a ocupar para descornar es un producto cáustico, es decir, un producto que quema, mata las células donde está el cuerno, por lo tanto evita que éstas después sigan creciendo y el cuerno se desarrolle. Al aplicar la pasta siempre tenemos que tener la precaución de utilizar guantes. Como ya les mencioné anteriormente, es un producto cauterizante, cáustico, quema, por lo tanto nos podría dañar las manos. Hay que preocuparse que quede absolutamente todo embetunado con la pasta, la zona del crecimiento del cuerno, para que de esa manera haga el efecto que nosotros esperamos. Nos aseguramos de aplicar correctamente la pasta en los dos lados y una vez que esto ya ha sucedido, tenemos que tener la precaución de dejar al ternero en el corral, ojalá solo, para que no tome contacto con los demás terneros y el roce pueda provocar el desparramo o el movimiento de la pasta. Hay que tener la precaución de no sacarlo a potrero en el caso de que estén saliendo potrero cuando haya lluvia, porque el agua también puede hacer que ésta escurra y dañe otras partes, por ejemplo los ojos o zonas cercanas a las orejas. El producto cáustico podría desparramarse y producir una lesión donde nosotros no queremos que esto suceda. Puede hacerse el descorne también mediante otro método, como es la utilización de un descornador eléctrico a gas. Para este caso nosotros vamos a necesitar la utilización de un anestésico local. Ese anestésico local debe ser colocado en un lugar específico que va entre el ojo y el cuerno, tal como se está indicando ahí, en una especie de canal por donde pasan los nervios que vamos a insensibilizar. Acá es necesario ocupar anestésico local para evitar el dolor y el sufrimiento innecesario al ternero y para que se nos haga más fácil a nosotros también el manejo. La cantidad de anestésico local es 2 a 4 ml. El anestésico local más común es la lidocaína. Se puede aplicar. Esperamos a que haga el efecto aproximadamente 2 a 4 minutos. Y una vez que ya haya hecho, mientras tanto, está haciendo efecto la anestesia, podemos cortar el pelo. Cuando ya hizo efecto la anestesia, vean ustedes, podemos utilizar el descornador, el cual quema la zona, la cauteriza y permite extirpar el botón córneo y de esta manera no haya después el crecimiento. Se hace el procedimiento primero en uno de los lados. Nos aseguramos de hacer una presión adecuada y unos giros también adecuados para que se pueda sacar completamente el botón córneo, como se muestra ahí. Repasamos y finalmente hacemos lo mismo al otro lado. Y de esa manera estaríamos realizando un descorne de manera correcta. Hay otros manejos que se pueden realizar en las ternereras, por ejemplo las desparasitaciones. En el caso de que trabajemos un sistema mixto, como les comenté anteriormente, donde los terneros solo van a la ternerera para alimentarse, a partir de los 45 días yo debiese comenzar un calendario de desparasitaciones. Incluso puede ser un poco antes, dependiendo de las condiciones ambientales. Pero siempre que los terneros estén en la pradera, es necesario pensar en un manejo antiparasitario. Hay que ver las vacunaciones también, y esto depende de cuál sea el plan que yo tenga, de cuáles sean mis calendarios sanitarios que yo tengo en el predio.
Puedo hacer pesajes para ir evaluando cómo está la dieta, cómo está el crecimiento de mis terneros y también para tomar la decisión de cuándo destetar. Puede ser la utilización de balanzas como las que están acá, un poco más sofisticadas, o bien la utilización de winchas de pesaje, las cuales traen una conversión de los centímetros a los kilos. Esta wincha se utiliza normalmente para medir la circunferencia torácica de los animales. Y otro manejo que se puede hacer en los machos, cuando ya son un poco más grandes, son las castraciones. Muy bien, eso sería lo que tenía para compartirles en esta cápsula. Espero que lo que se ha expresado acá y se les ha entregado a ustedes les sea de utilidad para poder llevar a cabo una crianza de forma exitosa. Muchas gracias.